Bien, entonces aquí estamos haciendo del valor por defecto de precio dólar. ¿Por qué? Porque no le estamos pasando un valor al argumento precio dólar. Acuérdate que aquí mismo, le estamos pasando solamente el argumento de cantidad en dólares. Pero en ningún momento le estamos pasando un precio dólar, que es el argumento, en el segundo. Fíjate cómo aquí está una type declaration. Esto es lo que se conoce como type hints, type declarations o sugerencias de tipo, que de momento no las voy a ver en el curso hasta que veamos ya programación orientada a objetos un poco más avanzada. Pero debes de saber que a los argumentos, a los returns, etcétera, ya después lo vamos a ver, le puedes poner el tipo de dato que va a almacenar. Aquí nos está diciendo que precio dólar almacena un float por defecto con un valor de 17.74. Entonces aquí estamos usando esta función, pero sin pasarle un precio de dólar. Estamos usando el valor por defecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque 5 dólares equivalen a 88.69. Vamos a ver si es cierto. 5 dólares. Pues fíjate cómo efectivamente 88.71. Entonces, pues, fíjate cómo esos son los argumentos por defecto. Ahora vamos a ver otro ejemplo sobreescribiendo este valor por default de la definición. Vamos a convertir 5 dólares igual, pero ahora vamos a quemar el argumento por defecto. Es decir, vamos a usar el argumento precio dólar, que nos dice que es un float de 17.74. Vamos a decirle que nuestro precio de dólar, suponiendo que viajamos en el tiempo, suponiendo que pasado mañana va a valer, ojalá que sea, 23.41. Fíjate cómo aquí le estamos diciendo pues que vamos a convertir 5 dólares y que el precio del dólar a pesos mexicanos está a 23.41. Vamos a ver cuánto nos daría. Data 2. Ejecutamos y fíjate cómo nos dice que 5 dólares en dólares americanos, dólar estadounidense, con un precio de 23. Que le pusimos 23.41, equivale a 117 pesos mexicanos. Entonces, pues, fíjate cómo por eso se dice que, por decirlo de una manera, estamos sobreescribiendo el valor por default del argumento precio dólar. Aquí, precio dólar tiene un valor de 17.74. Pero como tú le estás diciendo lo contrario, pues se anula ese, por decirlo de una manera, se sobreescribe y predomina el valor que tú le digas. En este caso, 23.41. Vamos a decirle que valga 2 pesos. Pues vale 10. Entonces, pues, fíjate cómo aquí, cuando tú pasas un valor a un valor por defecto, a un argumento por defecto, sobreescribes el valor por default, que es lo más normal y lo más lógico en cualquier lenguaje de programación. Entonces aquí Python no sería la excepción. Entonces vamos a ver el resumen de este script número 3. Dice, puedes especificar un valor por defecto para cualquier argumento en una función definition, asignando un valor para dicho argumento. Acuérdate que cuando creamos una función con def, aquí esto se le conoce como function definition. Y cuando la llamamos, se conoce como function call, llamada de función. Sin embargo, los argumentos por defecto deben estar codificados al final en la function definition. Esto es algo que tienes que tener en cuenta. Todos los argumentos por defecto deben de estar al final. Primero los que son obligatorios y luego los que son por default. Entonces, siempre los argumentos con valores por defecto deben de venir al final. Cuando tú llamas una función, cualquier argumento que tenga valor por defecto son opcionales.
pero tú puedes sobreescribir el valor por defecto para un argumento suministrando ese argumento. Es decir, los argumentos por default pues son una especie de argumentos opcionales. ¿Por qué? Porque les puedes pasar valor. Les puedes pasar valor o no les puedes pasar nada. Entonces, argumentos por defecto es igual a argumentos opcionales, no obligatorios. Entonces, vamos a pasar a otro nuevo script. Vamos a crearnos un script que se llama en este caso namedArguments.py. Vamos a ver otro tipo de argumentos. Y luego dice, para usar namedArguments, o lo que se traduce como argumentos nombrados, se codifica el nombre del argumento, tal y como viene en la function definition, un signo de asignación, es decir, un signo de igual, y el valor o variable que debería ser pasado a ese namedArgument. Entonces así es la sintaxis. Y luego dice, cuando usas namedArguments en tus sentencias que invocan funciones, los argumentos no tienen que estar en la misma secuencia en que fueron definidos en la function definition, valga la redundancia. Esta técnica puede ayudar a evitar algunos errores de codificación, especialmente cuando la lista de argumentos es larga. Entonces, ahora que veamos los namedArguments, vas a ver que esto es útil cuando la lista de argumentos es bastante larga. Vamos a codificarnos de nuevo esta función. Nos la ponemos por acá. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, ya estamos a ponerle cantidad en dólares. Y acá vamos a ponerle pesos mexicanos es igual a cantidad en dólares por namedArgument. Retornamos el resultado y vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a suponer que namedArgument es el precio del dólar. Entonces, ¿cómo se usaría esto? Vamos a ponerle que el precio del dólar vale ahora, no sé, 16 pesos. Pero es un namedArgument. Entonces vamos a ponerle aquí namedArgument. Para el namedArgument vamos a ponerle 15.2. Y para la cantidad en dólares vamos a ponerle 9. Y fíjate cómo nos da ya el resultado. Fíjate cómo aquí en el contexto de function definition no podemos diferenciar los namedArguments de los que no son. Fíjate cómo aquí nomás nosotros le pusimos namedArgument nomás para identificarlo. Pero en la function definition no existe diferencia. La diferencia es ya cuando tú los mandas llamar. Entonces pues hay que tener muy en cuenta esto. Dice, los argumentos nombrados, los namedArguments, son visibles en la function call, es decir, no en la definición de la función, sino cuando llamas a la función. Entonces fíjate cómo aquí le estamos diciendo que para el argumento namedArgument queremos pasarle 15.2 y para la cantidad en dólares pues le pasamos un 9. Como estamos lidiando con argumentos nombrados, el orden no importa. Podemos poner, por ejemplo, este. Y al final este. Y va a seguir funcionando. Pues fíjate cómo nos da un resultado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los namedArguments se deben de llamar como están definidos en la function definition. Valga la redundancia. Entonces, fíjate, vamos a ponerle aquí esta misma función, la vamos a comentar. Le vamos a sacar copia.
y vamos a hacer aquí, vamos a mezclar el uso de default value. Fíjate cómo aquí le puse parámetro y un named argument que a su vez es un default value. Pero mejor vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.